Bueno, nuevamente buenas tardes. Vamos a iniciar. Bueno, por respeto a ustedes que sí se conectaron en tiempo y forma, vamos a iniciar con esta cuarta sesión. Quisiera preguntar si me escuchan bien. Buenas Sí, tardes, sí, profesor. profesor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, les comentaba, es la cuarta sesión. Terminando esta cuarta unidad, ya prácticamente estaríamos terminando el curso. Ustedes tendrían otro periodo de tiempo para hacer su actividad integradora, presentar su examen y finalmente cerraríamos este curso. Es por eso que los invito a que si tienen pendiente alguna actividad de la unidad 1, 2 o 3, la lleven a cabo. Algunos solamente han hecho eh, una participación en los foros y recuerden que son 3 participaciones por foro como mínimo. Entonces los invito a que realicen sus pendientes y vamos a iniciar con esta cuarta sesión, revisando qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que ustedes tienen que entregar y si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún comentario para que lo podamos aclarar. Vamos a iniciar. Eh, en, esta, en esta cuarta unidad, ustedes van a revisar diferentes materiales que les van a permitir conocer cuál era el contexto social, político y económico de México durante varios sexenios. Los presidentes que hemos tenido aquí en la República Mexicana y derivado de esos sexenios, cuáles han sido las consecuencias. Una de las consecuencias más notorias que han dejado estos sexenios, debido a la implementación de diferentes políticas públicas que se han llevado a cabo, es la pobreza. La pobreza es un mal que está presente a nivel mundial. Sin embargo, en nuestro país se da una situación que es alarmante. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos municipios que viven con la misma comodidad y con la misma despreocupación y con el mismo nivel de riqueza que viven países europeos de primer mundo. Se han hecho estudios y se sabe que en la delegación Benito Juárez, en Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México y en Monterrey, en San Pedro García, si no mal recuerdo, son municipios o alcaldías donde se vive a como se vive en los países de primer mundo. Pero viene el contraste. El contraste es que hay otros municipios que están en Guerrero, en Oaxaca, que viven igual a como se vive en África. Ejemplo de ello es Cochopa el Grande, donde no necesita uno viajar a África subsahariana para comprobar, ¿no?, que se vive con el mismo nivel de pobreza. Entonces, lo que vamos a ver en esta unidad, les repito, son los diferentes sexenios, pero también vamos a ver las consecuencias derivadas de las diferentes políticas públicas y una de ellas es la pobreza. Van a ustedes a realizar 2 actividades. La primera es una experiencia de aprendizaje. En esta experiencia de aprendizaje, ustedes van a poner en práctica lo que han aprendido en estas 4 unidades. Y la idea es que también ustedes desarrollen una actitud crítica y propositiva y que tengan la capacidad de analizar lo que acontece en su entorno social, porque a final de cuentas lo que ustedes están aprendiendo, queremos que ustedes lo apliquen, ¿no?, en su ámbito cotidiano, cuando ustedes ya egresen de la universidad. En esta experiencia de aprendizaje, que se llama Análisis de la pobreza en tu colonia, el propósito es indagar las consecuencias de la pobreza en su demarcación para reflexionar sobre sus posibles soluciones.
¿Qué van a hacer ustedes en esta experiencia de aprendizaje? Van a revisar la siguiente página que los va a orientar para determinar las claves para identificar un problema. Y aquí ya viene el enlace que ustedes tienen que consultar para que ustedes tengan esta orientación para identificar un problema. En segundo lugar, van a investigar qué problema es muy frecuente en su colonia, que vaya relacionado con los tópicos de pobreza. Recordemos que la pobreza es multidimensional, es decir, tiene diferentes caras. Entonces, ustedes van a explorar en su colonia si hay problemas de inseguridad, de infraestructura. A veces el equipamiento con el que cuenta nuestra colonia ya está muy dañado, o hay ciertos parques o ciertas zonas que se han convertido en focos que albergan, ¿no? A gente que está en situación de calle, gente que se droga, gente que se dedica a actividades ilícitas, etcétera. También podemos enfocarnos a algún problema que se dé en el ámbito educativo, la calidad de vida de las personas. Hay lugares donde la gente vive muy hacinada, más en centros urbanos. Nos encontramos que hay personas que sus circunstancias de vida las han llevado a vivir en un departamento, pero viven muchas personas, más de las que el departamento les podría dar una comodidad. O hay gente bueno, que vive sobre camellones bajo los puentes, etcétera. Problemas de salud que también se pueden presentar, eh, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, que hay animalitos en situación de calle, perros, gatos, en fin, la pobreza, les decía, es multidimensional y tiene diferentes rostros. Eso van a hacer ustedes, investigar cuál es el problema más frecuente en su colonia. Posteriormente, ustedes van a elaborar una presentación en PowerPoint en la que van a colocar su nombre. Bueno, a la presentación, ya saben, hay que ponerle todos los datos eh, institucionales, el nombre de la escuela, el nombre del profesor, el grupo, etcétera, ¿no? Pero también van a poner su nombre de ustedes, el nombre de la colonia o demarcación en la que viven, solamente su colonia. No es necesario que pongan su dirección personal, solamente su colonia. Y van a plantear un objetivo general sobre la problemática identificada. Para ello van a usar la guía que aparece en el enlace que ustedes están observando. Van a insertar fotografías en sus diapositivas, una foto por diapositiva, acompañada de un párrafo de 6 líneas en donde vayan detallando las características del problema. Mínimo 5 fotos, máximo 10. Van a explicar en un párrafo de 6 líneas cómo el problema los afecta directamente, y otro párrafo de 6 líneas cómo te afecta de manera directa. Es decir, 6 para indirecta y 6 para directa. Van a describir a qué hallazgo podrían llegar ustedes. Para hacerlo, de ustedes un supuesto o una hipótesis redactado como causa-efecto de qué pasaría si se llevara a cabo dicha acción para remediar la problemática. Es decir, ustedes van a hacer una propuesta, ¿no? De cómo remediar esa problemática. Eh, las propuestas tienen que ser realistas, es decir, tienen que estar sustentadas en algo real. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos dar una opinión general, pero recordemos que al estar ya en un ámbito académico, nuestras respuestas, nuestros argumentos, nuestras propuestas ya deben de ir más argumentadas, más elaboradas. Por ejemplo, supongamos que el mayor problema que hay en mi colonia es que hay mucho indigente. Yo puedo eh, establecer una hipótesis de por qué hay tanto indigente y posteriormente establecer una posible solución.
y para eso yo me puedo apoyar en estudios o en investigaciones o en acciones que se hayan realizado en otros lugares para reducir el número de indigentes. Probablemente, no sé, se abrió algún albergue, probablemente se gestionó ante la alcaldía que se hiciera una jornada para ver si algunas de esas personas no son personas que las está buscando su familia, que las pudieran canalizar a algún albergue, si alguna sufre aparte de alguna adicción, etcétera. Pero cosas que vayan argumentadas, ¿no? Y justificadas. Van a colocar en la última diapositiva sus fuentes de consulta en formato APA. Aquí es importante que ustedes coloquen sus fuentes de consulta. Algunos de ustedes me decían en trabajos de unidades pasadas que ustedes no ponían eh, su bibliografía porque ustedes no utilizaron ninguna bibliografía, que ustedes lo hicieron de acuerdo a lo que ustedes pensaban. Eh, Eso no es correcto. Ustedes en cada unidad tienen una bibliografía recomendada y ustedes también han buscado bibliografía de manera independiente y en base a esa bibliografía ustedes tienen que ir construyendo sus tareas, sus argumentos, eh, etcétera. Entonces no pueden decir que no utilizaron a ningún autor, porque entonces eso nos dejaría ver que ustedes no están leyendo, no están argumentando sus respuestas, no están sustentando sus dichos o sus supuestos con algún teórico. Recuerden hacerlo en formato APA. Algunos solamente copian la, el enlace electrónico o lo ponen muy general. No, tienen que hacerlo en formato APA. Me parece que ustedes ya tienen una guía. Les compartí una. Si no la tienen, en internet hay incluso páginas, ¿no? Que ustedes van rellenando los diferentes apartados y les arroja al final la forma correcta de poner su bibliografía en formato APA. Cuando ustedes ya tengan esta presentación en PowerPoint, van a ingresar a su canal que ya deben de tener ustedes abiertos en YouTube y elaborar un video explicando su presentación. Y bueno, ustedes van a adjuntar eh, el enlace de, del video que ustedes subieron a YouTube en la presentación y la van a subir en este apartado, ¿no? De experiencia de aprendizaje. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. No, profesor. No hay ninguna duda, pregunta, ¿no? Bueno, espero que sí esté claro. Eh, es importante que, que también lean las especificaciones, eh, porque me han llegado también trabajos. Ah, ok, sí, me dice que tiene una duda con el video. Sí, adelante. ¿Qué duda es? Te escuchamos. Um, ¿Cómo tienen que explicar la presentación? Mira, en PowerPoint hay una opción en donde tú puedes grabar un video. Va a aparecer tu presentación en PowerPoint y en un recuadro va a aparecer bueno, se va a activar la cámara de tu computadora, vas a aparecer en un recuadro pequeño y tú vas a empezar a hacer la exposición de tu presentación. Puedes iniciar diciendo yo soy Santiago Juárez Cruz, voy a hacer la exposición de la investigación que yo realicé,
Eh, Uno de los primeros problemas que yo detecté es que hay muchos perros callejeros en Colonia y vas explicando cada una de tus diapositivas, el problema o los problemas que tú encontraste y la hipótesis que tú estableces del por qué está ese problema y la posible solución a ese problema. Cuando tú ya hayas terminado de hacer tu exposición, eh, bueno, previamente grabaste ese video, también PowerPoint te ofrece esa posibilidad de grabar tu video, eh, guardas tu video, lo subes a YouTube y dentro también de la presentación vas a poner el enlace para que yo pueda ver ese video. En dado caso de que se te complique hacerlo con PowerPoint, existen otras opciones para grabar videos. Puedes utilizar alguna otra aplicación. Está Prezi, donde puedes utilizar diapositivas y puedes grabarte. Está, por ejemplo, Meet. En Meet también hay opciones en donde te permiten grabar tu exposición, o me parece que Zoom también te permite hacerlo, o desde tu misma computadora o con tu celular, pero sí tiene que aparecer tu presentación de PowerPoint para que me vayas presentando tus fotografías y bueno, la redacción bueno, de todo tu trabajo. No sé si contesté a tu pregunta. Bueno, espero sí haber contestado. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario? Ah, ok. Bueno, una segunda, un segundo ejercicio que tienen ustedes que realizar es participar en el foro de reforzamiento, 3 problemas, 3 soluciones, donde ustedes deben de hacer 3 participaciones. Eh, en primer lugar, responden en el foro las siguientes preguntas. ¿Cómo ha afectado el fenómeno de la pobreza en tu comunidad en materia de educación? Recordemos que ante el escenario actual que estamos viviendo, mucha gente se sumó a las filas de la pobreza y muchos tuvieron que abandonar la escuela. Ese podría ser una primera reflexión para que ustedes puedan abordar o correlacionar pobreza con educación, pero hay más factores, ¿no? Que cómo la pobreza incide en la educación. Eh, Igual, otra pregunta detonadora es, ¿cómo ha afectado el fenómeno de la pobreza en la calidad de vida de tu colonia? Y a ti, ¿cómo te afecta la pobreza? Eh, Van a contestar ustedes estas 3 preguntas, van a poner su participación en el foro, la respuesta o lo que ustedes contesten a estas preguntas puede ir respaldado con alguna cita textual, pueden parafrasear algún autor, es decir, lo que ustedes argumenten tiene que ir, en este caso, respaldado por algún teórico o por algunas estadísticas, etcétera. Eh, Ustedes van a poner su participación y también van a retroalimentar a 2 de sus compañeros. Recuerden que las retroalimentaciones siempre deben de ser enriquecedoras. Comentarios como estoy de acuerdo, coincido contigo, eh, estás bien, Juanito, Felipe, eso no es una retroalimentación, no ayuda, no aporta. Ustedes tienen que abonar al diálogo que se está dando dentro del foro. Supongamos, Juanito Pérez respondió a estas 3 preguntas y yo lo voy a retroalimentar. Ah, Juanito Pérez, de acuerdo a lo que tú mencionas, eh, Coneval también nos dice que la pobreza se divide, ya nosotros ya le damos la retroalimentación, pero también estamos citando a una fuente confiable. O INEGI nos dice, o CEPAL menciona, es decir, tienen que ser argumentos sólidos, ¿no? Que ayuden a que los participantes del foro reflexionen con datos, con estadísticas, o incluso, ¿no? Ustedes también pueden poner alguna evidencia
o alguna situación que a ustedes les ha tocado vivir de manera directa o indirecta. Y realiza una conclusión mínimo de 10 renglones y centrada en el tema que se ha abordado. Entonces ustedes estarían participando en 3 diferentes momentos. Pero bueno, sería lo que ustedes tendrían que realizar dentro de esta cuarta unidad. Y no sé si sobre el foro hay alguna pregunta, algún comentario. Si no, para pasar rápidamente a la presentación. No, Bueno, profesor. creo que no, ¿verdad? Ok. Eh, bueno, vamos a presentar la exposición. Me voy a enfocar hoy solamente a pobreza, aunque les decía, tienen ustedes que revisar diferentes sexenios y cómo cada presidente ha implementado ciertas políticas públicas. De los últimos presidentes de Salinas de Gortari a los actuales presidentes han implementado políticas neoliberales que han llevado, ¿no?, a que más personas en nuestro país estén viviendo en la pobreza. Entonces, me voy a enfocar principalmente a este tema, a pobreza, y y bueno, para si surge alguna duda, pregunta o comentario, para que pueda yo resolverlo. Eh, en primer lugar, me gustaría preguntarles, cuando ustedes escuchan el término pobreza, ¿qué les viene a la mente? ¿Qué es lo primero en lo que piensan? ¿No les viene nada a la mente? Sí, profesor, mire, en ese sentido, en lo personal siento que, pues, la calidad, tanto usted lo acaba de mencionar, tanto el valor adquisitivo de las familias, tanto la calidad de vida, se ve disminuida de alguna manera. ¿En qué forma? Pues posiblemente los salarios bajos que están realmente en la actualidad, pues no alcanza para, pues, lo sustentable de cada familia, en este caso la canasta básica, educación, vestido, transporte u otros factores. Sí, exactamente. Cuando hablamos de pobreza, lo primero que nos viene a la mente es dinero, son recursos económicos, porque sabemos que al vivir en un sistema económico capitalista, nosotros requerimos de dinero para poder comprar ciertos productos o pagar ciertos servicios para cubrir nuestras diferentes necesidades. Sin embargo, diferentes teóricos eh, han explorado esta definición de pobreza y nos van diciendo que sí, que en un principio pobreza equivalía a falta de recursos, a falta de dinero. Aquí vemos a 3 teóricos que han tratado de definir el concepto pobreza. El primer teórico, Amartya Sen, nos dice, considera que la condición de pobreza de una persona corresponde a un grado de privación que obstaculiza el desarrollo pleno de sus capacidades y su libertad de tener y ser, que a cada uno considera racionalmente que vale la pena tener y ser, de acuerdo con el enfoque teórico sobre capacidades y funcionamientos de este autor. Lo que importa, en última instancia, es la voluntad de una persona para escoger sus funcionamientos. Para ejercer esta libertad, un individuo requiere un mínimo de bienestar social que le dote de la capacidad de elegir estos funcionamientos. El término de pobreza va a ir evolucionando y en 2008 Nana Kawani nos va a decir,
indica que actualmente la pobreza se define como una condición humana que refleja fallas en muchas dimensiones de la vida: hambre, enfermedad, desnutrición, desempleo, vivienda inadecuada, falta de educación, vulnerabilidad, desempoderamiento, exclusión social, etcétera. Y ya para 2007, Nolak y Whelan nos van a decir: han destacado que, aunque conceptualmente la mejor forma de entender la pobreza es como fenómeno multidimensional, ello no significa que los pobres solo pueden ser identificados a partir de métodos multidimensionales o identificar a los pobres con un procedimiento unidimensional. Por ejemplo, el ingreso implica que la concepción del fenómeno y las políticas contra la pobreza tengan que limitarse a la dimensión del ingreso. En esta perspectiva, la necesidad de un enfoque multidimensional de medición de la pobreza es un asunto empírico más que algo que pueda deducirse del carácter multidimensional del concepto. Es decir, conforme va evolucionando el concepto de pobreza, nos vamos a dar cuenta que no lo podemos abarcar desde un enfoque unidimensional, es decir, solamente verlo desde la falta de dinero, ¿no? Sino que los autores se van a dar cuenta que la pobreza no solamente es falta de dinero, sino que la pobreza va a tener diferentes rostros, diferentes caras. Entonces se le tiene que estudiar desde un enfoque multidimensional. Es decir, tenemos que abarcar diferentes caras o diferentes factores que han llevado a que se dé la pobreza y que nos permitan explicar cómo se vive la pobreza. Porque a final de cuentas, la pobreza la podemos ver en términos estadísticos. Cuando vemos las noticias nos dicen, hay cierta cantidad de pobres y nos dan un dato, una cifra. Pero cuando vemos el enfoque multidimensional, va adquiriendo un rostro o varios rostros y varias caras esa pobreza. La gente que vive en pobreza no es un número, son seres humanos eh, que tienen sentimientos, que viven la pobreza desde diferentes perspectivas. La pobreza en la ciudad va a ser totalmente distinta a la que se vive en el campo, en la sierra, incluso en el extranjero. Es por ello que los diferentes autores van diciendo, la pobreza la tenemos que ver desde diferentes caras, desde diferentes enfoques. Es por ello que en esta imagen que ven ustedes en la diapositiva, tiene diferentes palabras, ¿no? La pobreza se tiene que estudiar desde el desempleo, desde la educación, desde la corrupción, desde el ingreso, desde el trabajo, desde el empleo, la falta de empleo, porque aunque mucha gente tenga empleo, aún así sigue siendo pobre, ¿no? Eh, Erróneamente se dice, cuando tengas trabajo vas a salir de la pobreza, y hay muchas personas que trabajan y trabajan hasta en dos lugares distintos y no pueden salir de la pobreza. Es por ello que les decía que los teóricos van a analizar y a estudiar a la pobreza desde un enfoque multidimensional. Eh, en nuestro país, quien, quien va a medir la pobreza va a ser el Coneval. Eh, el Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social. Va a ser el organismo encargado de, en base a un análisis de datos que hace de INEGI, medir la pobreza en México, en nuestro país. Seguramente ustedes escucharon a principios del sexenio que nuestro presidente quería desaparecer Coneval. Hubo quien decía que lo quería desaparecer porque como Coneval es quien, entre varias de sus tareas, hace estos estudios sobre pobreza, a nuestro presidente no, le resultaba incómodo, ¿no? Que existiera este organismo porque sus datos no coincidían con los de Coneval. Pero bueno, ustedes tendrían que revisar los diferentes datos que nos presenta Coneval y hacerse un criterio propio. Bueno,
Continuando con esto, les decía, Coneval, en base a datos que obtiene de INEGI, nos va a presentar un análisis sobre cómo se vive la pobreza en nuestro país. Y Coneval se va a dar a esta tarea principalmente porque Cedesol, en su momento, hoy la Secretaría de Bienestar, le va a solicitar que defina qué es la pobreza, cómo se vive la pobreza y qué dimensiones tiene la pobreza, para que de esta forma Cedesol en su momento pudiese aplicar los diferentes programas de desarrollo social que, bueno, que han existido, ¿no? Recuerden ustedes que existía oportunidades, estancias infantiles, etcétera, etcétera. Hoy en día existen otros programas de desarrollo social y se siguen tomando en cuenta estos estudios que hace Coneval, principalmente para que estos programas de desarrollo social lleguen a estos grupos vulnerables y les ayuden principalmente a salir de la pobreza. Coneval e INEGI van a decir que la población vulnerable, en primer lugar, van a ser las niñas, por su condición de género. Desgraciadamente, nuestro país, al ser un país machista, eh, androcentrista, va a dar muchos privilegios, entre comillas, a los hombres, al sexo masculino, y las más vulnerables van a ser las niñas. Después siguen los niños, niños varones, y posteriormente los adolescentes. Eh, en segundo lugar, la población vulnerable van a ser los jóvenes, después siguen los adultos mayores, posteriormente la población indígena y también las personas con discapacidad. Son los 5 grupos más vulnerables y los que van a vivir la pobreza de una forma más agresiva. Los niños, niñas y adolescentes, porque su capacidad física y sus recursos financieros, o ellos no pueden obtener recursos financieros, o si los obtienen a veces son explotados por adultos, ¿no? Eso los vuelve más víctimas, ¿no? De la pobreza. Los jóvenes igual van viendo reducidas sus oportunidades por su inexperiencia, porque son vulnerables, porque no tienen diferentes medios, ¿no? O factores de protección para hacer frente a la pobreza. Los adultos mayores, porque como ya ha concluido en teoría su vida laboral, en muchas familias y también a nivel social, se les ve como una carga, ¿no? La población indígena en nuestro país somos racistas y somos clasistas y tendemos a atacar y a volver vulnerable mucho a la población indígena, tanto así que uno de los peores insultos que le pueden hacer a una persona es decirle indio, ¿no? O frases que suelen ser ofensivas es eh, hacer referencia al color moreno de una persona, ¿no? Y personas con discapacidad. Bueno, entonces les decía, van a ser los grupos más vulnerables. Estoy seguro que en el medio o en el contexto en el que ustedes se desarrollan cotidianamente, eh, han sido testigos o incluso alguno de ustedes eh, perteneció o puede que pertenezca a uno de estos grupos vulnerables. Aquí les voy a presentar de manera rápida algunas cifras, algunas estadísticas que dan cuenta de que efectivamente los grupos que les mencioné en la diapositiva anterior son los grupos más vulnerables. En 2014, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México era pobre. 1 de cada 2 era pobre. 1 de cada 9 se encontraba en pobreza extrema. 3 de cada 4 niñas, niños y adolescentes en México, es decir, el 29.6 millones, tenían carencia en alguno de sus derechos sociales y 1 de 4 tenía 3 o más carencias sociales, 9.1 millones.
3 de cada 10 personas de 0 a 17 años en México eran vulnerables por carencias sociales o por ingreso. La población infantil y adolescente sufría con más frecuencia las experiencias de pobreza que aquellas de otros grupos de edad. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo mejor una persona más adulta puede irse, puede trabajar, puede cambiar de residencia, tiene, tiene diferentes medios, ¿no? A lo mejor para enfrentar a la pobreza desde otra perspectiva, pero un menor de edad está más limitado en conocimientos, en fuerza, en el desarrollo de sus capacidades, puede ser víctima de delitos, ¿no? Etcétera. Eh, uno, de cada seis, uno de cada 6 niñas, niños y adolescentes en México no era pobre ni vulnerable en 2014. Es decir, 1 de cada 6. Estamos diciendo que 5 eran vulnerables y 1 no era vulnerable, o sea, es mayoría, ¿no? Los que son vulnerables. En 2014, 78.6% de niñas, niños y adolescentes en hogares indígenas y 90.8% de quienes hablaban una lengua indígena se encontraba en situación de pobreza. Lo que les mencionaba, va a haber ciertas alcaldías o ciertos municipios donde se va a vivir a como se vive en países de primer mundo y en lugares donde vive gente, población indígena, van a vivir con la misma pobreza que se vive en ciertos lugares de África. Eh, Seguramente ustedes escucharon a principios de este año que me parece que 2 niñas fueron encarceladas en Cochoapa el Grande, en Guerrero. ¿Por qué? Porque se escaparon o porque no quisieron casarse con alguien que las compró. En Cochoapa el Grande, en Guerrero, ha sido uno de los municipios que ha sido como catalogado como el más pobre de México y en donde por usos y costumbres se sigue vendiendo a las niñas. Eh, Hay también reportajes de niñas que las compran y el suegro, como pagó para comprarlas, se siente también con el derecho de violarlas, ¿no? Y de abusar de ellas. Y les digo, esto se da en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, en municipios, ¿no? Que cuando uno lee las historias, pues es desgarrador y son rostros de la pobreza. Pero también hay pobreza urbana. Seguramente a ustedes les ha tocado ver en ciertos lugares, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, ver a gente, adultos mayores, que ya tendrían que estar disfrutando de un retiro y están trabajando de intendencia, o adultos mayores que salen en la noche a recoger PET o a recoger materiales para reciclar. ¿Por qué? Porque viven en una situación de pobreza que los obliga a que en esa edad en la que probablemente tendrían que estar disfrutando de otras prestaciones o de otro tipo de actividades, tengan que seguir trabajando, no por gusto, sino porque la pobreza los lleva a ello. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? No, Bueno, no, maestro, muchas gracias. ok. La pobreza es una experiencia específica, local y circunstancial, ¿o no? O como lo señala el estudio sobre las voces de los pobres, la pobreza se sufre a nivel local en un marco específico, en un lugar determinado y en una interacción concreta. Lo anterior resulta la cada vez mayor relevancia de incorporar aspectos que trascienden al ámbito individual, que pueden referirse a características geográficas, sociales, culturales, entre otras, los cuales influyen en las opciones de vida de las personas y por lo tanto en el ejercicio de sus libertades. Es lo que les decía, dependiendo del lugar en donde nos encontremos, vamos a vivir la pobreza de diferente forma. Eh, no es lo mismo la pobreza que se vive en la Ciudad de México, a la que se vive en el Estado de México, a la que se vive en Puebla, a la que se vive en Oaxaca, a la que se vive en Veracruz y a la que se vive en África y en la que se vive en Manhattan o en Nueva York. A final de cuentas, aunque hay ciertos países que ya están muy desarrollados,
Sin embargo, no se salvan de la pobreza y se va a vivir totalmente la pobreza de manera diferente. Eh, la pobreza debe medirse usando los siguientes factores. En primer lugar, lo que ustedes ya habían mencionado, la falta de ingreso de las familias. Les digo, vivimos en un sistema capitalista y en este sistema capitalista lo que requerimos es dinero para comprar productos, para pagar servicios. Eh, pero también se mide al no tener acceso a la educación básica. Se ha demostrado que las personas cuando tienen acceso a la educación logran tener movilidad social. Cambian de manera distinta, ¿no? Sus condiciones de vida. Probablemente no van a volverse millonarios, pero sí van a tener más herramientas que les permitan moverse socialmente y que puedan tener un poco de mejores ingresos. No tener acceso a los servicios de salud también es un sinónimo de pobreza. No tener acceso a la seguridad social, no tener acceso a una vivienda de calidad, no tener servicios básicos de la vivienda, agua, electricidad, drenaje. Seguramente ustedes conocen colonias que son que apenas se están formando, son colonias en donde la gente vive la pobreza, ¿no? ¿Por qué? Porque llegan, se les venden ciertos terrenos, empiezan con casas, ¿no? Que están semifijas, tienen una letrina, no, tienen que entrar las pipas de agua, y un sinfín de carencias. Hay municipios en el Estado de México donde así se inició, e incluso, ¿no? También en la Ciudad de México, que se han ido transformando, ¿no? Pero que la gente ha tenido que vivir estos rostros de la pobreza. No tener acceso a la alimentación, que quizá es uno de los rostros más agresivos de la pobreza. Hay gente que en México se muere de hambre, o gente que tiene que escoger entre si comen ellos o comen sus hijos, o gente que se va a dormir o que prefiere irse a dormir para no pensar en que tiene hambre, ¿no? El grado de cohesión social del entorno en que viven las personas, eh, lugares donde existe mucha pobreza, también son lugares donde no hay cohesión social, ¿no? Es decir, donde todo el mundo se está cuidando de los vecinos, donde no me puedo descuidar en ningún momento porque ya me robaron el tanque de gas, donde ya me robaron mi bicicleta, donde hay pandillas, donde hay lugares donde se venden ciertos productos ilícitos, lugares donde no entra la policía, ¿no? O donde no entran ciertos servicios. ¿Por qué? Porque como hay tanta pobreza, lleva a que mucha gente se dedica a delinquir. Eh, bueno, de acuerdo con lo establecido por el Congreso, la pobreza se agrava o se reduce si alguno de estos factores empeoran o mejoran. La medición de pobreza debe hacerse a nivel nacional, estatal y municipal. Es por ello que INEGI va realizando estos diferentes censos, el censo de población y vivienda, que es cada 10 años, o los conteos, que son cada 5 años, o hay otros censos económicos, donde se va midiendo o donde hay ciertas preguntas que ayudan a INEGI a medir estos niveles de pobreza y que posteriormente Coneval los trabaja y puede ya hacer una interpretación o ofrecer datos, ¿no? Para que nosotros conozcamos cómo se va desarrollando, cómo va disminuyendo la pobreza. Antes no podíamos saber en qué regiones se presentaban los mayores problemas de pobreza, por, por lo que la acción pública se veía limitada. Hoy es claro que la pobreza del país es el resultado de la pobreza en las 32 entidades federativas. Por mandato de la Ley General de Desarrollo Social, la medición de pobreza la realiza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Era lo que les decía. Cedesol necesitaba conocer cómo, cómo se vivía la pobreza en México. Es por ello bueno,
se van a llevar diferentes reuniones con diferentes expertos, con diferentes teóricos, y se va a establecer una metodología para poder medir la pobreza y al tener estos resultados de pobreza, poder aplicar programas de desarrollo social. Cada programa de desarrollo social va a tener sus reglas de operación y en las reglas de operación se establece qué lugares de cada estado de la República Mexicana, incluso se especifica el municipio y en qué colonias sí se va a aplicar el programa o se van a dar los diferentes programas de desarrollo social y en qué lugares no. Es por ello que muchas personas, ¿no?, se quejaban, decían, es que a mí no me tocó el programa de oportunidades o a mí no me tocó el programa de becas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la medición que hacía INEGI, esas colonias no eran elegibles. Todos tenemos necesidades, pero dentro de las necesidades había colonias o zonas del país que tenían mucho más necesidad, ¿no?, que otras. En 2018, el Coneval realizó una actualización de la metodología de la medición multidimensional de la pobreza en México, motivado por modificaciones del marco legal y por cuestiones técnicas. Y bueno, aquí aparece el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, igual algunas modificaciones que se han hecho a estos artículos. Aparecen aquí los fundamentos normativos de la medición de la pobreza en México, en la Ley General de Desarrollo Social. Cuando tengan ustedes oportunidad, revisen esta ley, principalmente porque muchos de los programas y acciones que se realizan a favor, en este caso, de, de los diferentes sectores de la población, toman en cuenta esta Ley General de Desarrollo Social. Y les comentaba yo a mis alumnos, doy clases también a nivel bachillerato, les comentaba que el costo, por ejemplo, del boleto del metro no es un costo real, solamente pagamos una parte. Generalmente hay un subsidio, ¿no? Ellos me decían que aproximadamente, ¿no?, cuánto se tendría que pagar. Y les comentaba, bueno, hay lugares, por ejemplo, en España, en Portugal, donde un boleto de metro, si lo convertimos a pesos mexicanos, cuesta como unos 40, 50 pesos. Le digo, y es más o menos lo que tendríamos que nosotros que pagar aquí en México. Le digo, pero como hay mediciones de pobreza, de que los sueldos no son muy altos en nuestro país, hay diferentes subsidios, ¿no? Por eso no pagamos el costo real de un boleto del metro, etcétera, ¿no? Y se quedaban sorprendidos, ¿no? Y es ahí donde nos vamos dando cuenta cómo es importante, ¿no?, conocer las diferentes leyes que nos van beneficiando, aunque nosotros creamos que no, pero sí nos benefician y nos van ayudando. Bueno, el enfoque de la metodología para la medición de la pobreza va a utilizar parte de derechos sociales y parte del bienestar. En derechos sociales son garantías constitucionales, la pobreza asociada a carencias sociales, y respecto a bienestar, la política económica e ingresos tienen incidencia en el desarrollo social. Déjenme avanzar. Hay una parte que les quiero mostrar. Bueno, es esta diapositiva. Les comentaba que la pobreza va a tener diferentes rostros y la pobreza se va a ir midiendo de forma distinta. Coneval nos va a decir que existe población en pobreza multidimensional, es decir, gente que es población con un ingreso inferior al valor de la línea de pobreza por ingresos y que padece al menos una carencia social. Va a haber población en pobreza multidimensional extrema, población con ingreso inferior al valor de la línea de pobreza extrema por ingresos y que presenta al menos 3 carencias sociales. Población en pobreza multidimensional moderada,
es decir, es población pobre multidimensional, no incluida en la población pobre multidimensional extrema, vulnerables por carencias sociales, vulnerables por ingresos, y va a haber gente que no es pobre y no es vulnerable, pero eso es una cantidad mínima. Aquí vemos cómo Coneval va a ir midiendo y graficando la pobreza. En rojo tenemos la pobreza extrema. Cuando hablamos de pobreza extrema es cuando las personas no tienen recursos suficientes para comer. Esa es la pobreza más agresiva. Así todos los miembros de la familia junten todo lo que tienen, no alcanzan a juntar dinero para poder comprar alimentos. Esa es la pobreza extrema. La pobreza moderada puede ser que la familia sí tenga ingresos para comer, pero no coman lo suficiente y aparte tengan carencia de diferentes recursos. A lo mejor no tienen agua, no tienen drenaje, incluso puede que no tengan una propiedad que tengan que rentar. Pueden ir subsistiendo, pero difícilmente van a salir de esa pobreza. Y hay personas que solamente son vulnerables por alguna carencia social, si tienen para comer, si tienen para ir a la escuela, pero probablemente no tienen algún servicio médico, tienen que ir a alguna farmacia de similares, probablemente no estén pavimentadas sus calles, probablemente no haya alumbrado público. Y va a haber gente que no va a ser, que va a ser vulnerable solamente por, por ingresos, ¿no? A lo mejor no va a tener suficiente dinero para comprar diferentes satisfactores y va a haber gente que no es pobre y que no es vulnerable. Es decir, va a haber gente que no tenga rezago educativo, gente que tenga todos los servicios de salud, gente que tiene acceso a una seguridad social, que tiene calidad y espacios de vivienda, que tiene acceso a servicios básicos de vivienda, que tiene acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Las personas que cumplen con todos estos requisitos no son pobres. Si nosotros no tenemos alguno de estos puntos, podemos caer desde pobreza extrema, pobre, vulnerable, etcétera. Esta presentación se las voy a mandar para que ustedes la puedan analizar a detalle, porque sí es muy extensa, son 40 diapositivas. Bueno, vamos a continuar. El Coneval establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en México. La medición multidimensional considera 9 indicadores, es decir, Coneval para medir quién es pobre y quién solamente es vulnerable y quién de plano no es pobre ni vulnerable, utiliza estos indicadores: ingresos en términos económicos, rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. La medición de la pobreza se realiza cada 2 años a nivel nacional y estatal y cada 5 años a nivel municipal. Los resultados ustedes los pueden consultar en Coneval. Tiene bueno, dentro de su página tiene datos interactivos que les permite a ustedes conocer la pobreza por municipio. Y ya si ustedes son una institución, digamos que necesita datos por colonia, ya puede pedir esos datos, pero sí necesitan ser ustedes como una institución que lo solicite por escrito. De forma pública solamente podemos ver datos a nivel nacional, estatal y municipal. El Coneval utiliza la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares
para la medición nacional y estatal, así como los censos de población y las encuestas intercensales para la medición municipal. Esta medición permite caracterizar a la población en situación de pobreza, así como a los grupos vulnerables. Ahorita, a raíz de la pandemia que nos tocó vivir, eh, se ha movido mucho la pobreza. Hay personas que eran eh, solamente eran vulnerables, pero pasaron a formar parte de la pobreza moderada o de la pobreza extrema porque perdieron a quien llevaba a casa los ingresos, hubo quien tuvo que abandonar la escuela, hubo quien ya no pudo pagar la renta y se tuvo que salir del lugar en donde vivía, irse a vivir con algún familiar. Algunos, seguramente ustedes leyeron noticias en el periódico que mucha gente, familias enteras, se volvieron indigentes. ¿Por qué? Porque los descansaron en la empresa o en el lugar en donde trabajaban y bueno, ya no pudieron pagar la renta, no había muchas ofertas de empleo y muchas personas tuvieron que irse a vivir a las calles. De igual forma, probablemente ustedes han visto que si antes la gente, ustedes veían a 2 o a 3 personas recogiendo materiales para reciclado, PET, cartón, etcétera, y de repente se duplicó, se triplicó, incluso hasta luego hay peleas, ¿no? Por recoger estos materiales reciclables. Hubo un aumento de gente que empezó a vender en las calles. ¿Por qué? Porque son signos de pobreza, gente que empezó a abandonar a sus animales porque ya no tenía para mantenerlos, para comprarles sus croquetas, etcétera, etcétera. Eh, es un poco extensa esta presentación. Se las voy a hacer llegar por correo electrónico. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, maestro, todo muy bien. Excelente. Bueno, eh, en contraste con la pobreza bueno, que se vive en México, también tenemos a los 10 mexicanos más ricos. Ya ustedes de seguro identifican varios nombres. Y también me gustaría que ustedes vieran otro indicador que nos ayuda a conocer cuando una colonia o un municipio o una delegación o una alcaldía es pobre o no es pobre. Uno de estos indicadores es el índice de desarrollo humano. Este se lleva a cabo a nivel mundial y también nos permite medir qué tanta pobreza hay en un determinado territorio. El índice de desarrollo humano es una medida sintética empleada para analizar el progreso realizado en 3 dimensiones básicas del desarrollo humano. En primer lugar, una vida larga y saludable. Si nosotros tenemos una vida larga y saludable, vamos a vivir más años. ¿Por qué? Porque significa que nos alimentamos bien, que tuvimos actividades recreativas, que tuvimos un buen trabajo, que al terminar nuestra etapa laboral, fuimos pensionados o tenemos algún recurso para poder mantenernos ya en nuestra etapa de plenitud, y eso se traduce en vivir 70, 80 años, ¿no? Eh, pero si por el contrario no tuvimos una buena alimentación, no tuvimos una buena educación, no tuvimos un buen empleo, lo más seguro es que no vivamos mucho tiempo. Se dice que actualmente quien tiene mejores índices de desarrollo humano son los países asiáticos, ¿no? Donde las mujeres tienden a vivir más años de vida. Un segundo factor para medir el índice de desarrollo humano es el acceso y el nivel de conocimiento. Se mide por el promedio de escolaridad de la población adulta y años esperados de escolaridad de niñas y niños en edad escolar. Es decir,
a mayor nivel de estudios, nos dice que tenemos un mejor índice de desarrollo humano. A nivel nacional, pues nos andamos quedando, me parece que en segundo de secundaria, ¿no? Cuando hay países donde logran, la mayoría de su población tiene su bachillerato terminado o tiene licenciatura terminada o trunca. Y un tercer factor es un nivel de vida digno. Se mide a través del ingreso nacional bruto per cápita convertido a dólares internacionales en 2011 usando las tasas de paridad del poder adquisitivo. Entonces, un nivel de vida digno se traduce en tener una casa, sistemas de comunicación, servicios públicos, eh, parques, lugares donde podamos distraernos, teatros, etcétera, etcétera. ¿De dónde se obtienen estos datos? De la esperanza de vida al nacer, procede del Departamento de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Ellos nos van diciendo, en México el promedio de vida es 70 años, en Guatemala es de 60, en Haití es de 50. Y ahí vamos viendo qué tanto desarrollo humano va teniendo un país. Los años promedio de escolaridad se basan en los datos sobre los logros en educación del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura UNESCO y para algunos países en la metodología Barro y Lee cuando no hay datos disponibles del instituto. Generalmente a ustedes les ha tocado escuchar de exámenes que se aplican a nivel básico, medio superior, la prueba PISA, la prueba enlace, etcétera, donde van midiendo el nivel de conocimientos que van teniendo nuestros alumnos mexicanos. Desgraciadamente en México no nos ha ido muy bien. Los conocimientos que tenemos son muy bajos a comparación de otros países. Los años esperados de escolaridad proceden del Instituto de Estadística de la UNESCO y el INB per cápita, según la PPA, en dólares 2011 se extrae del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Para algunos países, los años promedio de escolaridad se calculan a partir de encuestas de hogares representativas a nivel nacional y para otros, el INB se ha obtenido de la base de datos de agregados principales de las cuentas nacionales de las Unidas. Y bueno, sé que tienen otras clases, para no, bueno, para darles oportunidad de que se conecten a su otra clase, solamente les leo estos datos para reflexionar. En 2010, 72.5% de los municipios en México tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio mundial del índice de desarrollo humano, que es 0.690. En términos regionales, únicamente el 5.5% de los municipios igualan o superan el valor del índice de desarrollo humano de Europa y Asia Central. En contraste, 36 municipios, el 1.5% experimentan condiciones de desarrollo iguales o inferiores a las del promedio de la África subsahariana. El 88.3% de los municipios en México aún no supera el nivel de América Latina y el Caribe. Y bueno, aquí están los datos para reflexionar. En 2010, el nivel de desarrollo humano de la delegación Benito Juárez es ligeramente inferior al de los Países Bajos, ubicado en la 4ª posición del ordenamiento mundial. Es decir, en algunas colonias de Benito Juárez se vive igual que en Suiza o en Holanda, en esos países. La delegación Benito Juárez de la Ciudad de México supera a su vez el nivel de desarrollo de Alemania e Irlanda. Simultáneamente, el índice de desarrollo humano de Cochopa el Grande en Guerrero es muy similar al de países africanos como Liberia y Guinea-Bissau. Es decir, vivimos en una polaridad. Mientras hay lugares donde se vive igual a como en Europa, también hay lugares en México donde se vive en condiciones iguales a las que están viviendo en África. Y bueno, en esta tabla, en rojo están los 3 municipios que viven con mayor pobreza en México: Cochopa el Grande, San Miguel Santa Flor y San Simón Zahuatlán. El primero está en Guerrero y los otros 2 están en Oaxaca. Y en contraste, los 3 municipios o alcaldías que viven
a como se vive en Europa. Está Benito Juárez, Miguel Hidalgo y San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León. Les digo, esta presentación es muy extensa como para verla en una sola sesión. Se las voy a hacer llegar por correo electrónico para que ustedes la revisen con más calma, con más detenimiento. Les pido que de favor se apoyen en ella para hacer su trabajo. Sí, se las voy a mandar así en PowerPoint para que si ustedes necesitan extraer un dato lo puedan utilizar. Denle en este caso el crédito correspondiente a Coneval, porque todos los datos que aquí están le pertenecen a Coneval. Pónganlo en formato APA de favor. Y antes de despedirnos, quisiera saber si hay alguna duda, pregunta o comentario, y también que en el chat me hagan el favor de poner su nombre completo. ¿Hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? ¿Todo claro? ¿O los confundí más? ¿O los puse a pensar con tanta pobreza? Noemí dice todo bien, gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, nuevamente los invito a que de favor realicen sus actividades. Ya es la cuarta unidad, ya estamos prácticamente por terminar. Sé que tenemos diferentes problemas o cuestiones que a lo mejor no nos han permitido, ¿no? Hacer alguna tarea, pero de favor, muchachos, hagan el esfuerzo, realicen sus actividades. Eh, ya en unos días más les voy a hacer llegar la guía para que ustedes se preparen y presenten su examen final, pero es importante que no dejen para más tiempo el entregar alguna de sus actividades. Si les hacen participaciones en los foros, hagan sus participaciones. Si les falta alguna experiencia de aprendizaje, entreguen su experiencia de aprendizaje. Aún estamos a tiempo. Y bueno, no me resta más que agradecerles por haberse conectado. Les voy a hacer llegar esta presentación por correo electrónico y cualquier duda, pregunta o comentario estoy a sus órdenes en el mensajero de la plataforma o por correo electrónico. Les agradezco mucho su tiempo y cualquier duda o pregunta, me quedo algunos minutos más para quien así lo desee. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos, cuídense.